Para todos, mi nombre es Leonardo Paller, yo soy asistente de grado 2 de la Clínica Ginecológica B y hoy vamos a estar teniendo la clase sobre cáncer de mama, una patología frecuente que el médico general tiene que manejar, al menos en los lineamientos, y por eso lo estamos tratando en este curso de pregrado. Los objetivos de la clase de hoy van a ser inicialmente entender un poco sobre la epidemiología de la enfermedad en nuestro país. Luego vamos a analizar algunos de los principales factores de riesgo que tenemos que tener, sobre todo para elevar nuestra sospecha y en función de eso orientar nuestras acciones. Vamos a hablar sobre la presentación clínica de la enfermedad, vamos a ver que tiene distintas formas de presentarse, de manifestarse, y nosotros tenemos que poder reconocer las formas, por lo menos las más frecuentes, para ir a buscarlas, interrogarlas. Después vamos a hablar sobre el examen físico. Primero, bueno, vamos a aprender cómo hacer un correcto examen de mamas y de axilas, ¿no? Entender cómo es el examen en las pacientes normalmente y en función de eso ver cómo vamos a poder hacer para detectar los hallazgos patológicos más frecuentes que nos permitan hacer acciones oportunas. Después vamos a hablar sobre la clasificación del cáncer de mama. Vamos a ver que hay varias clasificaciones vigentes, algunas un poco más útiles hoy en día que otras, pero bueno, la idea es que lo vamos a entender. Posteriormente vamos a analizar sobre la paraclínica, con un énfasis fundamental en aquella paraclínica que nos permita el diagnóstico y aquellos estudios que van a ser los más frecuentes con los cuales las pacientes van a venir a nosotros por algún resultado alterado. Después vamos a hablar sobre el tratamiento, ¿no? Lejos de ser un manejo de la especialidad, sí tenemos que tener algunas orientaciones generales, porque muchas veces la paciente va a tener al médico general como su primer escalón en la consulta y en la orientación sobre cómo seguir con este proceso, y ustedes como médicos generales tienen que poder al menos darle las directivas, ¿no? De cómo va a ser el tratamiento, si bien probablemente no lo dirijan ustedes y lo refieran a un especialista de mama. Por último, para terminar, vamos a ver cuáles son las estrategias vigentes de prevención y de tamizaje de esta patología para así poder incorporarlas a nuestra práctica clínica y que nuestros pacientes se beneficien de ello. Importante entender que el cáncer de mama es el primer cáncer tanto en incidencia como en mortalidad en las pacientes uruguayas. Esto lo hace, primero, algo muy frecuente, ¿no? Que está presente en el imaginario de las pacientes. Todas las pacientes conocen, no han tenido contacto de alguna forma con esta patología, ¿no? Ni hablar porque les haya pasado a ellas o porque hayan tenido alguna conocida. Hay muchas campañas en realidad, hay mucha información circulante sobre esta patología y es un motivo de consulta muy frecuente. Las pacientes, ¿no? Por cualquier alteración en las mamas, yo diría que consultan incluso más que por alteraciones en otras partes de la anatomía, ¿no? Y eso tiene que ver con la sensibilización que tiene la población con esta patología. Esta sensibilización, perdón, está fundada en la estadística, ¿no? Si vemos los datos que tenemos del cáncer en nuestro país, los datos más recientes que tenemos a la fecha, que son del periodo del 2014 al 2018, vemos tanto en incidencia, esto es, la cantidad de nuevos casos de cáncer de mama que se diagnostican cada año. El cáncer de mama es por lejos el cáncer que más frecuentemente se diagnostica en las mujeres uruguayas. Si vemos el que está en segundo lugar, que es el cáncer de colon, el cáncer de mama es casi el triple de casos. Si vamos a analizar la mortalidad por cáncer, vemos que también el cáncer de mama está en primer lugar. Esto, traduciendo los números absolutos, nos da en aproximadamente un 25% de las muertes que se producen por cáncer en las mujeres uruguayas son por cáncer de mama, y el resto del porcentaje está dividido entre los otros sitios de cáncer. Si se fijan, comparado con el cáncer de que está en segundo lugar en mortalidad, que también es el cáncer de colon, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es casi el doble. O sea que en realidad esta sensibilización que hay en la población general respecto al cáncer de mama obedece a la estadística de que es por lejos la patología maligna más frecuente de las mujeres uruguayas. Traduciendo esto a números absolutos, ¿qué significa? Más o menos unos 2.000 casos nuevos de cáncer de mama se diagnostican en Uruguay cada año, a una tasa de unos 5 por día en promedio. Y si vamos a analizar la mortalidad, unas 700 mujeres mueren por cáncer de mama en Uruguay, que serían aproximadamente 2 por día. Si vamos a analizar un poco sobre cómo ha sido la tendencia, cómo ha sido la evolución de la mortalidad por cáncer de mama en nuestro país, y tenemos acá una gráfica que muestra la evolución de la mortalidad en Uruguay desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Se fijan, tiene la línea recta, que es bueno, un trazo, un modelo matemático que trata de marcar la tendencia, y vemos que hay una fuerte tendencia descendente desde los 90 hasta ahora. Quiere decir que hace 30 años
la mortalidad por esta enfermedad, una vez que se diagnosticaba, era mayor. Eso habla de que, en realidad, con los avances que hemos tenido, sobre todo en el screening y en el tratamiento oportuno, hemos logrado reducir la mortalidad por esta patología. Pero yo les voy a pedir que analicen un poco mejor, sobre todo la parte final de esta gráfica. Se fijan desde el año 2010, más o menos, hasta el 2020, la mayoría de los puntos, si tuviéramos que hacer una línea, ¿no?, viendo la tendencia de los últimos años, están bastante horizontales, ¿no? Y esto, si los vemos en los datos por las tablas, nos muestra de que en los últimos 15 años aproximadamente no ha habido una gran variación, ¿no? Y esa gráfica que vemos con una pendiente tan pronunciada que habla de una fuerte reducción es sobre todo a expensas de los primeros años, entre los 90 y principios de los 2000, y en los últimos 10-15 años esta tendencia se ha mantenido bastante estable. Algunas nociones que nos tienen que ir sonando en cuanto a las estadísticas. El 77% de los cánceres de mama de las mujeres uruguayas lo diagnosticamos después de los 50 años. Y solo un 6% se van a presentar en mujeres menores de 40. ¿Tá? Eso nos tiene que dar una primera herramienta a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a una paciente joven que consulta por alguna sospecha de cáncer de mama o algún síntoma de la mama. Nosotros de entrada tenemos para decirle a la paciente, según su edad, ¿qué tanto riesgo tiene? Y en general, las pacientes menores de 40 años, lo más frecuente que tengan no va a ser una patología maligna. Si bien sí puede pasar, en más o menos una de cada 20 pacientes, 19 pacientes que tengamos menores de 40 no van a tener cáncer de mama desde el punto de vista de la estadística. Pasa lo mismo con los hombres. En realidad, el cáncer de mama en hombres existe, pero es marginal comparado con el cáncer de mama en las mujeres. Solo un 1% del total de los cánceres de mama se presentan en hombres. Y vamos a ver más adelante que cuando no aparece un hombre con cáncer de mama, nosotros tenemos que sospechar otras cosas, como vamos a ver luego. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta patología? Bueno, podemos dividir los factores de riesgo en factores de riesgo no modificables y modificables. En cuanto a los no modificables, como dijimos, el sexo, siendo el sexo femenino uno de los principales factores de riesgo. Vimos la edad, sobre todo la edad mayor a 50, como estábamos hablando recién. El antecedente personal para una paciente de ya haber tenido un cáncer de mama, la pone en un riesgo aumentado de tener de vuelta esa patología. La predisposición genética, como vamos a ver más adelante, sabemos, hoy en día conocemos que hay algunos genes, ¿no?, que solo por ser portador de una mutación de alguno de estos genes, y los más conocidos son los genes BRCA 1 y 2, aumentan el riesgo de que una persona tenga varios cánceres, entre ellos el cáncer de mama. Las mamas densas, ¿no?, sobre todo las mamas densas luego de la menopausia, que se ha visto que tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama, y la menarca precoz y la menopausia tardía. Esto quiere decir que está estrechamente vinculado con los niveles de hormonas sexuales, de estrógenos y progesterona. Como vamos a ver más adelante, muchos de los tumores de mama, de los cánceres de mama, tienen receptores de estrógenos y de progesterona, ¿no? Estos actúan como factores de crecimiento que estimulan el crecimiento del cáncer. Entonces, una menarca precoz y una menopausia tardía significaría que la paciente estuvo ciclando durante más años, ¿tá? Eso implica más años de exposición a los estrógenos y la progesterona, que normalmente son las hormonas que predominan en el ciclo sexual femenino. La nuliparidad en el mismo sentido. Sabemos que durante el embarazo, ¿no?, el ciclo ovárico está interrumpido, hay un fuerte predominio de la progesterona, ¿no?, por sobre los estrógenos. Eso tiene que ver con la función de la progesterona del cuerpo lúteo y de la placenta, ¿no? Y por tanto, las pacientes que no hayan tenido embarazos están también más tiempo expuestas a los niveles fluctuantes de estrógenos y progesterona propios del ciclo ovárico. En cuanto a los factores modificables, tenemos la obesidad. Sabemos que el tejido adiposo convierte a nivel periférico andrógenos en estrógenos, y estos estrógenos podrían tener un efecto de estimular el crecimiento de tumores de mama. El consumo de alcohol, el sedentarismo, ¿no?, que son factores de riesgo para varias patologías malignas, incluidas el cáncer de mama también. La exposición a radiación ionizante, ¿no?, sobre todo entre los 10 y los 30 años de edad. Esto es, a que pacientes que tengan antecedentes de algún cáncer, sobre todo alguna neoplasia hematológica, algún linfoma, que hayan requerido el uso de radioterapia, sobre todo en el tórax. Y la terapia de reemplazo hormonal, esto es, para tratar los síntomas de la menopausia. Luego de la menopausia, nosotros le damos a las pacientes estrógenos y o progesterona, y eso también aumentaría el riesgo. Decíamos del cáncer heredofamiliar de mama, ¿no?, lo que tiene que ver con la predisposición genética. Nosotros sabemos que hay algunas familias, ¿no?, en las cuales el cáncer de mama se presenta con mayor frecuencia.
A veces esto es porque hay un gen que nosotros podemos identificar, tiene la mutación de, por ejemplo, BRCA1, entonces toda la familia que tenga esa mutación va a tener riesgo aumentado. Y hay veces que vemos familias en las cuales no podemos encontrar un gen particular, pero sí vemos que el cáncer de mama se presenta más frecuentemente en esas familias que en la población general, si bien no podemos identificar un gen, probablemente porque sea un gen que todavía no se haya descubierto o porque sea el factor de varios genes que actúan como contribuyendo un poquito cada uno. Lo que es importante saber es que estos cánceres que tienen un componente familiar o heredofamiliar son la minoría. Estamos hablando de entre un 5 y un 10% del total de los cánceres de mama. Eso quiere decir que solamente preguntar los antecedentes familiares no es una estrategia suficiente para decir qué paciente está y qué no está en riesgo de desarrollar un cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres uruguayas y el 90% de las mujeres uruguayas que tengan un cáncer de mama no van a tener un antecedente familiar ni van a tener una agregación familiar. ¿Tá? Entonces eso nosotros lo tenemos que ver. ¿Cuáles van a ser los casos en los que nosotros tenemos que sospechar que en una familia haya algún componente hereditario o de agregación familiar para el cáncer de mama? Cuando aparecen algunas presentaciones poco habituales del cáncer de mama. Por ejemplo, que aparezcan mujeres muy jóvenes, sobre todo antes de los 50, como estuvimos viendo, que aparezca el cáncer bilateral en las dos mamas o en una misma mama que aparezcan distintos focos de tumor, eso hablamos de un cáncer multicéntrico, que aparezca el cáncer de mama en un hombre, que también vimos que era una presentación rara, o en cuanto a los familiares, tiene que haber 2 o más casos de cáncer de mama en familiares de primer y segundo grado. Y también podemos indagar un poco sobre las características de aparición de este cáncer de mama. Imagínense, una paciente con una familia muy numerosa que tuvo una vez una abuela que a los 70 años le diagnosticaron un cáncer de mama, probablemente el cáncer de mama de su abuela haya sido un cáncer esporádico, igual que el que pueda tener nuestro paciente. Ni hablar, siempre en caso de sospecha, nosotros no vamos a ser los que vamos a determinar qué paciente se tiene que estudiar o no se tiene que estudiar para ver si hay algún gen o no. No lo va a hacer el médico general y no lo va a hacer el ginecólogo general tampoco, y cuando nos queda la duda, lo correcto sería derivar a un especialista en asesoramiento genético para que determine si corresponde o no corresponde estudiar y a qué persona de esa familia es la más eficiente estudiar buscando esto. Bueno, ¿cómo es la clínica, la forma de presentación del cáncer de mama? Y bueno, desde la instauración de la mamografía a nivel sistemático en nuestro país, la forma más frecuente en la que diagnosticamos el cáncer de mama es por un hallazgo en la mamografía. Más adelante vamos a ver cuándo pedir la mamografía y cuáles son las formas en las cuales se puede presentar el cáncer en la mamografía, pero es importante ver eso. La mayoría de los cánceres de mama en nuestro país se diagnostican en etapas asintomáticas. Entonces, eso le da mucho más importancia también al hacer el screening, ¿no? No esperar a que una paciente desarrolle síntomas, sino a hacerle la mamografía a las pacientes que tienen indicación, pero que están asintomáticas. Eso nos permite identificar el cáncer en estadios mucho más precoces y hacer que el tratamiento sea más oportuno y por ende con mejores tasas de curación. Cuando tiene traducción clínica, se puede presentar de diferentes formas. Quizás una de las formas más comunes es la presencia de una tumoración en la mama, ¿no? Esa tumoración puede ser estar acompañada o no de cambios en la piel. En la piel puede haber cambio en la coloración, puede aparecer rubor, puede aparecer un poco de hinchazón a nivel local que no sea propio de la tumoración. Uno de los cambios frecuentes es la piel de naranja, que es una piel que tiene como los poritos marcados como si fuera la naranja. Puede aparecer retracción del pezón, lo que decimos una umbilicación del pezón. En los cánceres, sobre todo en los cánceres inflamatorios o más grandes, pueden ulcerar, aparecer una solución de continuidad en la piel, cambios en la red venosa o en la textura de la piel por sobre esta tumoración. Puede aparecer también una tumoración en la axila, ¿no? Sabemos que la axila es uno de los sitios más frecuentes de metástasis del cáncer de mama, ¿no? Ni hablar en aquellas enfermedades que están diseñadas, pueden haber síntomas propios de la localización de los otros tumores de la mama, ¿no? Como dice ahí, también puede haber secreción por el pezón, sobre todo aquella secreción que es sanguinolenta, es más orientadora de patología maligna, y sobre todo la secreción que es de un solo pezón. Es raro pensar que la paciente que tenga secreción en los dos pezones tenga justo al mismo tiempo cáncer en las dos mamas. En general, la secreción por el pezón bilateral obedece a cambios hormonales más que a patología maligna de la mama. Bien, ¿cómo vamos a conducir el examen físico, ¿no? En general de las mamas? Vamos a ver, como muchos exámenes físicos, vamos a empezar con la inspección.
La inspección tiene una fase dinámica, como vemos en la foto que está a su izquierda, ¿no? La paciente va a estar sentada frente a nosotros y nosotros vamos a tener que ubicar la vista próxima a la altura de las mamas de la paciente, ver, observar que no haya ningún cambio en la piel, que no haya ningún cambio en la simetría de ambas mamas. Después en la inspección dinámica le vamos a pedir a la paciente que coloque sus manos en la cintura, como lo vemos ahí, eso va a exponer mejor los huecos supraclaviculares y nos va a ver si se pone de manifiesto algún cambio en la mama. Lo mismo que cuando le vamos a pedir a la paciente que levante los brazos, ¿no? Para que la piel de la mama se estire un poco más y pueda ponerse de manifiesto alguna tumoración que a la inspección inicialmente no la hayamos podido ver. Luego vamos a pasar a la palpación, ¿no? La palpación tiene una fase donde hacemos la palpación con la paciente sentada, ¿no? Y luego una fase con la paciente acostada. En general, en la práctica, a veces preferimos hacer una u la otra, pero lo correcto sería hacerlo en los dos tiempos. Se usa ambas manos, ¿no? Y bueno, está como discutido el tema de usar o no usar guantes, ¿no? Ambas opciones están correctas. Hay quienes dicen que el no usar guantes en realidad aumenta la sensibilidad al tacto de la palpación, pero el tema de usar guantes transmite como a la paciente una noción de más profesionalismo en lo que estamos haciendo. Idealmente, el momento ideal, sobre todo en las pacientes en edad reproductiva para realizar el examen de mama, es inmediatamente luego de la menstruación. Nosotros sabemos que la glándula mamaria sufre cambios en respuesta a las hormonas que normalmente se producen en el ciclo ovárico, y es sobre todo los días inmediatamente previos a la menstruación, donde esa mama puede estar un poco aumentada de tamaño y algo dolorosa, y nos podría pasar de identificar alguna tumoración o algún área de dolor que no corresponda a una patología maligna de la mama, sino cambios frecuentes, ¿no? En respuesta de una mama normal al tenor hormonal. En cuanto a cuál es la técnica con la que vamos a palpar la mama, no hay una técnica fija, ¿no? Lo importante es recorrer toda la mama. Y como estamos viendo ahí, algunos puede ser circular, puede ser como en sol, en distintos rayos, como los rayitos de sol partiendo desde el pezón y hacia distintas áreas de la mama, o puede ser en zigzag. No importa cuál es la técnica, sí, lo importante es recorrer toda la glándula. Y también hay que incluir las axilas, como vemos en la foto que está abajo a la derecha, ¿tá? Piensen que la axila es una pirámide de base cuadrada, entonces tiene 4 paredes y un vértice, entonces nosotros en nuestro examen tendríamos que poder recorrer toda la axila en busca de tumoraciones. ¿Cómo clasificamos el cáncer de mama? Por un lado tenemos una clasificación histológica que durante muchos años fue la clasificación más frecuente y tiene que ver, bueno, el tejido del cáncer de mama cuando lo vemos al microscopio, ¿no? Remeda, ¿a qué tejido? ¿No? Vamos a ver que el 90% de los cánceres de mamas son cánceres ductales. Esto es, como vemos ahí en el diagrama de la mama, que se origina en el epitelio de los ductos, donde se conduce la secreción de las glándulas mamarias. Y solo de un 8 al 10% de los cánceres van a ser lobulillares, esto es, originados de las glándulas, de las células del epitelio glandular de la mama. Esta clasificación en realidad ha perdido un poco de relevancia y lo que viene a reemplazar esto, sobre todo por sus implicancias terapéuticas, es la clasificación molecular. Se estudian por inmunistoquímica las células del cáncer, ¿no? Y se clasifican en distintos tipos según qué receptores expresan o si no expresan ciertos receptores en la membrana de la célula. Reconocemos el tipo luminal, ¿no? Que son aquellos que expresan en distintas proporciones receptores de estrógenos y progesterona. Las pacientes que expresan ER2, que eso nos habla de un tipo particular de cáncer que nos va a habilitar un tratamiento específico que va dirigido a los receptores de ER2. El cáncer triple negativo, que de alguna forma es, ¿no?, alguno de los que tiene peor pronóstico, porque no expresa receptores ni de estrógenos, ni de progesterona, ni de ER2. Y el cáncer similar a la mama normal, que sería una categoría como por descarte que no tiene un perfil molecular propio. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la paraclínica, sobre todo orientada al diagnóstico, ¿no? Por un lado vamos a ver, bueno, las técnicas de imagen que nos va a permitir diagnosticar o sospechar, o ante la presencia de algún hallazgo clínico nos va a dar herramientas para profundizar en el diagnóstico, qué lesión que nosotros vamos a encontrar es o no sospechosa, y en función de eso decidir nuestros tratamientos, ¿no? Para eso tenemos principalmente la mamografía, vamos a hablar un poquito más adelante de ella, que es el estudio de preferencia, el mejor estudio para ver, para valorar la patología maligna de la mama. Después tenemos la ecografía de mamas. En realidad la ecografía particularmente tiene algunos roles específicos. En las pacientes muy jóvenes, sobre todo menores de 30 años, que tienen las mamas muy densas, la mamografía no es tan buena para interpretar las mamas muy densas, y bueno, ahí la ecografía puede aportarnos algo más.
¿no? Y cuando tenemos una tumoración que nosotros podemos palpar al examen físico, la ecografía nos va a permitir caracterizar bien esa tumoración específica. En algunas pacientes puntualmente, en aquellas que tienen un alto riesgo de tener un cáncer heredo familiar, o en alguna situación puntual, podemos recurrir a la resonancia como estudio de imagen. Y por otro lado, los estudios histológicos, esto es, tener muestras específicamente de la lesión, ¿no? Acuérdense que como todo cáncer, el diagnóstico es histológico, nosotros tenemos que tener una muestra y tenemos distintas formas de obtenerla, ¿tá? Una es la PAF o la punción con aguja fina, ¿no? Que en realidad, como tiene bajo rendimiento, ha caído un poco en desuso últimamente, preferimos siempre que se puede la biopsia cobre, que es lo mismo que punción con aguja gruesa. Eso implica una aguja gruesa que va a entrar en el tumor y va a sacar una muestra de tejido, ¿no? La PAF, como es por aspiración, aspira células sueltas, y la biopsia core nos permite ver una muestra de tejido que nos va a permitir un mayor rendimiento en el diagnóstico. Y en algunas lesiones en las cuales no las podemos palpar e identificar por imagen, vamos a tener que hacer el arponaje, que esto es ubicar, ¿no?, un arpón metálico guiado por imagen, sobre todo por rayos, en un tiempo, para después llevar a la paciente al bloque quirúrgico y con una pequeña cirugía resecar el tejido alrededor del arpón para tener ahí el diagnóstico histológico. Dijimos la mamografía, entonces, un estudio que tiene alta sensibilidad y alta especificidad para tanto el screening como el diagnóstico de la patología mamaria, ¿no? En las mamas densas, como dijimos, es menos sensible y va a tener dos enfoques, ¿no? Un enfoque cráneo-caudal, que eso es tipo de arriba hacia abajo, y un enfoque medio oblicuo lateral, que es como el que vemos parcialmente en la foto, que es el único enfoque que permite ver toda la mama. ¿Va? En función de esto, ¿no? De estos dos enfoques, se puede presentar la patología maligna de la mama principalmente de tres formas. La presencia de un nódulo con algunas características específicas, sobre todo los nódulos irregulares o de bordes espiculados son más sospechosos de malignidad, con la presencia de microcalcificaciones menores a 2 milímetros, sobre todo cuando hay más de una microcalcificación pequeña agrupadas en una misma región, o una distorsión de la arquitectura o de la simetría entre las dos mamas. Basados en estos hallazgos, las personas que se dedican a la imagenología mamaria los van a ordenar siguiendo una escala, que es la escala de BIRATS. BIRATS es un score imagenológico, ¿no? Lo aplican los imagenólogos y tienen una correlación. Según los hallazgos que tengan, ¿qué tanto porcentaje de riesgo tiene ese estudio de traducir una patología maligna? El BIRATS está ordenado en 5 categorías, ¿no? BIRATS 0 es un estudio que no puede sacar conclusiones. BIRATS 6 se le dice en realidad cuando ya tenemos la confirmación histológica, pero en realidad estrictamente no es una categoría de la imagen. Y los BIRATS entre el 1 y entre el 5 tienen distintos grados de sospecha de malignidad. Y esto es bien importante porque va a ser en esta clasificación que nosotros nos vamos a basar para indicar cómo vamos a hacer el seguimiento o si vamos a indicar algún estudio o biopsia a una paciente determinada. En general, la paciente le vamos a solicitar la mamografía, va a venir con un informe que va a describir lo que encuentra y nos va a dar el resultado del BIRATS. La gente los profesionales que se dedican a la imagenología mamaria, en general, hacen mamografía y hacen ecografía, y ellos determinan cuando, por ejemplo, alguna es insuficiente, poder complementarlo con la otra, y nos van a dar un informe siguiendo la escala de BIRATS, tanto de la mamografía como de la ecografía, en caso de ser necesario. Pasando al tratamiento, entonces. Nociones grandes de tratamiento. La cirugía es el pilar principal del tratamiento del cáncer de mama. Va a ser siempre el tratamiento de elección. ¿Qué técnica vamos a hacer? Y va a depender del tamaño del tumor, del tamaño de la mama de la paciente, y es lo que llamamos relación mama-tumor. Siempre que podemos, la preferencia es lo que llamamos la cirugía conservadora de la mama. Eso es tratar de sacar el tumor y dejar la mayor cantidad de mama sana posible. De elección, siempre que podemos, es hacer la lumpectomía, que eso es sacar solo el tumor y un poco de tejido sano alrededor. Otras opciones de cirugía conservadora podría ser hacer una mastectomía sectorial, sacarle un cuadrante de la mama, y otras opciones, no de elección, pero que en algunos casos se pueden hacer, es hacer la mastectomía, eso es sacar el total de la mama. Siempre la cirugía va a incluir la valoración de la axila, ¿no? Eso puede ser en las pacientes que ya sabemos de antemano que tienen ganglios positivos, porque los vimos por ecografía, porque se hizo una punción y se determinó que ese ganglio que palpamos, ¿no?, o que lo veíamos en la ecografía, tiene compromiso tumoral, va a incluir la resección del tumor de la mama y el vaciamiento ganglionar axilar. Y en aquellas pacientes en las que de antemano no sabemos, no hay evidencia de que la axila esté comprometida o no, vamos a usar la técnica del ganglio centinela, que usa en realidad radiación
para tratar de identificar el primer ganglio al que llega al drenaje linfático de la mama, se va a sacar solo ese ganglio y se va a estudiar. Si ese ganglio es negativo, podemos tener la conclusión de que que la axila en general es negativa, y si ese ganglio es positivo, tenemos la conclusión de que la axila es positiva y podrá procederse al vaciamiento axilar, y en función de eso que nos va a cambiar el tratamiento que va a recibir después. Otra cosa importante de la cirugía del cáncer de mama es pensar en la reconstrucción, ¿no? Saben que la mama en realidad es una parte muy importante de la estética de las mujeres y tiene mucho, sobre todo, valor simbólico, ¿no? Entonces, la cirugía de la mama, sobre todo aquellas que resecan o toda la mama o volúmenes importantes de la mama, es una cirugía bastante mutilante. Nosotros tenemos que pensar que para el bienestar psicológico y la calidad de vida de esa paciente, nosotros tenemos que poder ofrecerle, ¿no?, que estéticamente se sienta conforme con su cuerpo luego de la cirugía. Eso es, sobre todo en aquellas resecciones más grandes, pensar en cómo vamos a hacer la reconstrucción. ¿Ah? Eso puede ser, se hace el tratamiento y después más adelante se hace otra cirugía para reconstruir. A veces se hace todo en una sola cirugía, eso lo vamos a ver en conjunto con los cirujanos plásticos. Pero es una idea pensar en cómo vamos a reconstruir esa mama, si hay que poner un implante o no, si tenemos que resecar la areola y el pezón, si vamos a hacer un injerto para recrear una areola y un pezón nuevo, se puede tatuar, no es algo que tiene que cruzar la mente a la hora del tratamiento. Por otro lado, otras herramientas de tratamiento incluyen lo que hablamos, ya sea la neoadyuvancia, eso es todos los tratamientos que hacemos antes de la cirugía, o la adyuvancia, que son los tratamientos que hacemos después. Tenemos distintos tipos y va a depender según el caso, si le podemos hacer quimioterapia, radioterapia, que es algo bastante frecuente, hormonoterapia en aquellas pacientes, sobre todo para tumores que tienen receptores de hormona, o la terapia target, como yo les decía, aquellos, ¿no?, productos que van dirigidos específicamente a un blanco molecular específico en aquellos tumores que los expresan. Por último, vamos a hablar de la prevención y del tamizaje, ¿no? Súper importante en una patología tan frecuente. La técnica de elección es la mamografía, como la mayoría de ustedes sabrán. Las pautas del ministerio que tenemos acá en Uruguay son del 2015, las últimas. Recomienda empezar el tamizaje a los 50 años, ¿no?, hacerlo cada 2 años hasta los 69. Y una de las cosas que dice, bueno, las mujeres entre los 40 y los 49 y entre los 70 y los 74 se la podemos ofrecer, ¿no? No es obligatorio, pero la podemos ofrecer. ¿Ah? En función de los resultados de lo que nos traiga la paciente de la mamografía, como dijimos hoy, vamos a ver qué vamos a hacer. En general, los resultados, como dijimos, vienen expresados según la escala de BIRATS. Los BIRATS 1 y 2 los tomamos como normales, tienen 0% de chance de ser una patología maligna, entonces le vamos a decir que la paciente siga el screening como está indicado según el ministerio, con mamografía cada 2 años. En aquellas pacientes que tienen lesiones BIRATS 3, en realidad la probabilidad de que eso corresponda a un cáncer está en torno al 2%, es bastante baja. Pese a eso, le vamos a hacer un seguimiento más estrecho, por ejemplo, con mamografías cada 6 meses, ¿no?, los primeros meses, y después se podrá adaptar. En aquellas pacientes que tengan BIRATS 4 o 5, el riesgo de cáncer de mama es alto y eso nos obliga sí o sí a hacer un diagnóstico histológico, a ir a tomar una biopsia. Y acuérdense que nuestra elección, siempre que se pueda, es indicar la biopsia core. La evidencia en realidad no mostró beneficio que el autoexamen de mama sea una estrategia que reduzca la mortalidad por cáncer de mama. Nosotros hace unos años le recomendamos a todas las pacientes, bueno, tenés que hacerte el autoexamen, esto es una vez al mes, pararte delante del espejo, le enseñamos a las pacientes cómo se tenía que ver, cómo se tenía que examinar, lo tenía que hacer todos los meses. Bueno, en realidad eso está demostrado que no mejoró los resultados. Lo que sí tenemos que proponer es algo que en inglés se dice el self-awareness, es como que promover el autoconocimiento. Nada, que la paciente, sin hacer eso tan reglado, tan sistemático, sea consciente de sus propias mamas, ¿no?, y que pueda consultar ante algún cambio que note. Es como aliviar un poco la presión y no ser tan estrictos con promover un autoexamen de mama. ¿Ah? En las pacientes, como dijimos hoy, sobre todo las de alto riesgo, la prevención o el tamizaje puede hacerse con resonancia, ni hablar en aquellas pacientes que, por ejemplo, tienen una familia que tiene mutación de BRCA o que la propia paciente tiene mutación con BRCA. Por ejemplo, el screening no se hace con mamografía cada 2 años, sino se hace con resonancia todos los años. ¿Tá? Y es importante ver que a nivel internacional, en realidad, existen múltiples pautas de screening, ¿no? Nosotros tenemos que aprenderla del ministerio, pero en realidad en otros países se recomiendan otras, ¿no? En general, muchos países empiezan el screening a los 40, a los 45, a veces es anual, o en algunos periodos de la vida es todos los años, después pasa a ser cada 2 años, ¿no? Eso va a depender de cada país y lo que ustedes tienen que saber son las pautas del ministerio, ¿tá? Las del 2015. Una curiosidad es que Uruguay es el único país en el cual el screening mamográfico es obligatorio. Las pacientes se lo exigen la mamografía para obtener su carnet de salud
válido por 2 años, que es lo que tienen como para poder trabajar. Entonces, como conclusiones de la clase de hoy, ¿no? Vimos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres uruguayas, tanto en incidencia, esto es en número de cánceres nuevos por año, como en mortalidad. La mayoría de los cánceres vimos se presentan en pacientes mayores de 50 años y sin antecedentes de cáncer de mama en su familia. La forma de presentación clínica es muy variada, pero vimos que la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican antes de que dan síntomas, como un hallazgo en la mamografía que le pedimos de control. La mamografía es el mejor estudio tanto para hacer screening en las pacientes asintomáticas como para valorar en las pacientes que tienen algún síntoma la sospecha de que estos puedan o no corresponder a una enfermedad maligna. El tratamiento tiene como pilar la cirugía, sobre todo la cirugía conservadora de la mama, e incluye otras modalidades que pueden ser la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y la terapia TAR, ¿no? Y es adecuada, es súper importante un adecuado screening mamográfico, sobre todo para poder detectar el cáncer en las etapas lo más precozmente posible, que nos permitan instaurar un tratamiento que sea efectivo y con las mayores tasas de curación. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.